Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a otra cita dentro del marco del programa de compra pública e innovación en salud de la Junta de Andalucía. Hoy queremos presentaros los proyectos del Pilar de Medicina de Precisión. Pero antes de dar paso a lo que es la presentación de diapositivas, sí me gustaría explicaros algunas dinámicas y aspectos técnicos importantes de este webinar. Esta sesión será grabada y tendréis a disposición la grabación de la presentación en la página web de la Fundación Progreso y Salud. Se enviará al final del proceso una breve encuesta de satisfacción para poder mejorar el uso de este tipo de infraestructura y de las consultas para el resto de proyectos que queremos lanzar. Para un adecuado desarrollo de la jornada, tanto micrófonos como cámaras estarán desactivadas y podréis realizar a lo largo de la sesión todas las preguntas que queráis en chat, aunque al final de la sesión habrá una apertura para ruegos y preguntas. Sin más, y porque yo creo que lo importante es darle la palabra a mis compañeros para que hagan eh, una serie de elementos. Este webinar lo vamos a dividir en 4 grandes bloques. Vamos a hacer una breve presentación del MDT Salud Andalucía. Yo creo que casi todos los que estáis conectados habéis participado bien en los talleres que hicimos online o en Espacio CPI que se celebró la semana pasada, con lo cual quiero ir muy rápido. Como sabéis, para el Pilar de Medicina de Precisión contamos con la colaboración de Corporación Tecnológica de Andalucía, con lo cual está con nosotros Carlos García, que va a hacer una breve presentación sobre cuáles son las claves de estas consultas preliminares de mercado. A continuación le cederé la palabra a mi compañero Pablo González y el objetivo es que hagamos un recorrido por el formulario de solicitud y veáis los próximos pasos de esta consulta preliminar de mercado para que os demos voz y podáis emitir todas las preguntas que consideráis estiméis oportunas. En referencia al MDPT, como sabéis, es un instrumento metodológico de co-creación con el objetivo de captar, evaluar y priorizar todas las necesidades no satisfechas que tienen los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía. Fue un diseño metodológico que iniciamos en el ejercicio 2022 y que tenía 4 grandes objetivos. Por un lado, la generación de un modelo sistemático, dinámico, flexible y adaptable que nos facilitara la identificación de profesionales trabajando con el personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Es esencial compartir todas esas necesidades y conocer la opinión de todos los agentes de innovación, dado que a lo largo de toda la fase de desarrollo y maduración de las tecnologías van a ser elementos esenciales en el desarrollo. Además, queríamos introducir y diseñar una nueva metodología que facilitara la evaluación no solo de criterios científicos y tecnológicos, sino criterios corporativos, como por ejemplo la pertinencia o la sostenibilidad. Y por último, este sistema metodológico tenía que integrar determinados elementos que facilitaran la captación de financiación mediante instrumentos de compra pública e innovación o cualquier otro. Como todos sabéis, el instrumento está basado en 5 grandes fases. Una primera fase donde trabajamos con los profesionales del sistema sanitario en la detección de esas necesidades bajo una temática concreta. Al final de esa sesión se votan y se eligen las 10 necesidades prioritarias, se selecciona un líder y durante la segunda fase se trabaja con la Oficina Técnica de Compra Pública e Innovación en Salud para la descripción de esa necesidad. Pasamos a una tercera fase en la que con distintos agentes de innovación, ya sean empresas, universidades, centros tecnológicos, asociaciones de pacientes, contrastamos esa necesidad para que el mercado nos diga si está preparado, si no está preparado, cuáles son las alternativas que nos puede ofrecer y demás. Por último, elaboramos una memoria final junto con esos líderes y con toda la documentación e información recopilada en los talleres Open y en los talleres Mind en cuanto a la descripción de la necesidad y en cuanto al estado actual del mercado para trasladarlo a servicios centrales y que se pueda llevar a cabo esa evaluación 360. No voy a entrar en detalles,
pero sí reflejaros cuáles fueron los grandes números del ejercicio 2023. Hicimos 8 talleres, se identificaron más de 72 necesidades. De esas 72 necesidades nos quedamos con 40, que fueron las que describimos y las que nos llevaron en la que nos llevamos a otros 4 talleres más de cada uno de los pilares: medicina de precisión, ingeniería biomédica, transformación digital y medio ambiente y salud. Y finalmente, con toda la información recopilada, se descartaron 7 necesidades y se elaboraron 33 memorias. Esas 33 memorias se presentaron a finales de enero en la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud para que se iniciara ese procedimiento de evaluación. Para nosotros es importante que las cosas no se queden paradas, ¿no? El ejercicio 2023 fue un ejercicio en el que queríamos desarrollar un piloto a gran escala, queríamos pilotar este instrumento en los 4 grandes pilares, pero es esencial que el instrumento continúe. Toda la información y documentación del MDT, junto con todos los retos, lo tenéis en la página web que creamos, que se llama mdtsaludandalucía.es. Y además, para continuar en el proceso de compra pública e innovación y para trabajar con esas necesidades identificadas, entiendo que muchos de vosotros participasteis el 11 y 12 de junio en el gran evento que desarrollamos en el Cartuja Center, Espacio CPI Salud. Tuvo 4 grandes espacios, pero uno de ellos estuvo dedicado solo y exclusivamente a las oportunidades del MDT Salud Andalucía. Contamos con la colaboración en los 4 pilares de CTA, de Zabala, de Cremades y de AIMIN. En este caso, el webinar de hoy está orientado solo y exclusivamente a las necesidades detectadas e identificadas en medicina de precisión. Por lo tanto, contaremos en este webinar con la colaboración de Corporación Tecnológica de Andalucía. Este es un trabajo que llevamos desarrollando más de 2 años. Para nosotros es muy importante que todos ustedes también sepan cuál es la realidad del trabajo que hay detrás, no solo en el pasado, sino también en el futuro. De las 33 necesidades, en el espacio CPI Salud nosotros presentamos 29. Aparte de esas 29, hay 2 consultas preliminares del mercado de esos 33 que se están lanzando en el marco de un proyecto europeo que lideramos y coordinamos, que se llama Procure for Health, y también tiene su propia página web donde pueden consultar la información específica de esas consultas preliminares de mercado y de esos proyectos específicos. El primero de ellos, que es un tema de gestión de aguas residuales en hospitales, se lanzó en abril de este año, y el segundo se va a lanzar el día 24, en septiembre del 24, ¿vale? Nuestro objetivo es finalizar estas consultas preliminares de mercado aproximadamente en noviembre, finalizar el procedimiento de evaluación y priorización del SAS y comenzar a utilizar las distintas fuentes de financiación a disposición de compra pública e innovación. Esencialmente, en ese procedimiento de evaluación y priorización, el SAS dirá cuáles son las prioridades y qué proyectos quiere financiar con fondos propios, y el resto de proyectos serán priorizados y ordenados para que vayamos a las distintas fuentes de financiación, no solo regionales, sino también nacionales y europeas. El día 11 y 12 de junio para nosotros fue muy importante, dado que pasamos a fase 2. Durante todo el ejercicio 2023 desarrollamos la consulta preliminar de mercado, se identificaron esas 33 necesidades, y en el perfil de contratante de la Fundación Progreso y Salud tienen todos y cada uno de esos retos. Aquí tienen los enlaces. Yo creo que casi todos ustedes habrán recibido un correo electrónico en el que tienen el enlace al perfil del contratante de la Fundación Progreso y Salud con toda la documentación, e incluso en este propio webinar trataremos de trasladárselo. Sin más, paso la palabra a mi compañero Carlos, de Corporación Tecnológica de Andalucía, para que os explique las claves de este proceso de consultas. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Javier, y gracias por esa excelente introducción. Yo creo que enmarca efectivamente muy bien el ámbito, el objeto y sobre todo la ambición, ¿no?, de la iniciativa. Voy a compartir pantalla, ¿vale?, para trasladar un poco en esta presentación, estos 15 minutos, un poco las claves, ¿no?, de lo que es una consulta preliminar al mercado y qué es lo que podemos extraer de ella, tanto las administraciones como las entidades que se presentan, ¿vale? Lo voy a compartir en modo pantalla. A ver, se ve, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí.
Sí, Vale. perfectamente. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿vale? Lo primero que hay que tener claro es un poco el concepto, ¿no? De lo que es una consulta preliminar al mercado, ¿no? Es una herramienta relativamente novedosa, lleva ya un tiempo, pero vamos, históricamente pues se supone un cambio de orientación, ¿vale? En los procedimientos de contratación pública, ¿vale? Hasta hace no tanto tiempo, pues parecía que digamos, todo el proceso de preparación de pliegos, ¿no? Era un proceso que tenía que ser absolutamente interno, hermético, ¿no? No se podía interactuar con los posibles licitadores. Y eso en muchos casos, y especialmente lo que se refiere a la compra pública de innovación, pues se llevaba a situaciones en las que el objeto del contrato no quedaba bien definido o el presupuesto o había desajustes técnicos. Bueno, pues entonces el objetivo precisamente de las consultas preliminares al mercado en general, pero muy en particular para la compra pública de innovación, es precisamente dotar a las administraciones, por un lado, de un mecanismo que les permita asegurarse y afinar todo el proceso de preparación de los pliegos, interactuando con aquellas entidades que van a presentarse a esa futura licitación y obviamente para las entidades que se van a presentar también es una gran oportunidad, como luego veremos, de posicionarse, de darse a conocer y de incluso influir, pero de una forma justa y participativa, ¿vale? En todo el proceso de definición de esos pliegos, ¿vale? Por lo tanto, una consulta preliminar al mercado, ¿qué es? Es un estudio de mercado. Es decir, es un estudio demoscópico, ¿vale? No es un proceso de preselección, es decir, por el hecho de presentarse uno no queda preseleccionado para nada, ¿vale? Y obviamente tampoco es la licitación propiamente dicha. ¿Para qué está pensado esto? Pues para lo que pongo ahí, ¿no? Es decir, para saber qué es lo que me pueden ofrecer, para saber qué es lo que yo puedo pedir. Es decir, es una forma de asegurarse, ¿vale? A ver, voy a pasar ahora. ¿Cuáles son los objetivos? Ya más de forma concreta. Desde el punto de vista de las administraciones, asegurarse que el proyecto es viable técnica y económicamente, es decir, que no estoy pidiendo cosas imposibles, ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico, y luego saber si realmente cuando lance yo la convocatoria va a haber respuesta o por el contrario me voy a encontrar con problemas o incluso con una licitación desierta, ¿vale? Es decir, que es como antes lo comentábamos, es un mecanismo de aseguramiento. Y para las empresas, pues lo que hemos dicho antes, es decir, te dan información valiosa sobre las intenciones de contratación de tal forma que tú te puedes ir preparando, afinando, posicionando, como antes comentaba, y incluso influyendo para que eso también responda un poco de manera justa y equitativa a los propios intereses de los licitadores. Y obviamente dentro de estas consultas también se da información sobre cómo participar, ¿vale? En el anuncio de la consulta, pues ya veréis toda la información a la que se os remite, que luego comentaré un poco más en detalle, ¿vale? Otro objetivo detallado, es decir, ya hemos visto que se trata de asegurarse de que no nos vamos a estrellar y de que va a haber gente que responda a la licitación, ¿no? Pero también se quiere ir un poquito más allá, es decir, se quiere concretar si realmente lo que estamos demandando va a ser una compra pública de innovación o no. Es decir, nos podemos encontrar con que haya muchas soluciones comerciales. Bueno, pues entonces eso se descarta y se va por una licitación convencional, ¿vale? También sirve para precisar, como antes os decía, el objeto y alcance de la propia licitación y en su caso, si es procedente o si es necesario, hacer una división en lotes, ¿vale? Igualmente, pues es una primera aproximación para hacernos una idea un poco más concreta, un poco más precisa de presupuesto y plazo, ¿vale? Sobre lo que nosotros nos hayamos podido, o de lo que nosotros hayamos podido calcular, ¿no? En nuestros estudios previos, pero lo vamos a contrastar para ver si evidentemente eso es así o nos estamos yendo por arriba o por abajo. Una vez más, nos estamos evitando problemas con la licitación futura, es decir, que tengamos que hacer luego modificados, complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. Si afinamos bien en presupuesto y plazo, pues por supuesto esto va a estar mejor. Y por último, pero no por ello menos importante, pues también puede hacernos aflorar algunas condiciones especiales de ejecución, ¿vale? La licitación que sean importantes, pues por aspectos técnicos, por aspectos normativos, ¿vale? Todo esto, cuanto antes lo hagamos aflorar en esta fase de consultas, pues mucho mejor para la futura licitación porque va a ir mucho más puesta en suerte, ¿vale?
El informe final de esta consulta, ¿vale? Porque este estudio de mercado, bueno, pues se va a traducir en eso, en un informe final o en un informe de conclusiones, como se ha denominado aquí, ¿vale? Al final es un informe bastante sintético, ¿vale? Es decir, por un lado, describe todo lo que se ha hecho, toda la labor para justificar que realmente se ha sido participativo y que se da opción a todo el mundo a que se presente, ¿no? Y luego ya acaba con unas recomendaciones sobre lo que os he comentado antes, ¿vale? Sobre presupuesto, plazo y condiciones, objeto y alcance y tipo de licitación, ¿vale? Entonces, este informe de conclusiones, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener unos datos agregados o unos datos promedio, sobre lo que hemos dicho antes, presupuesto, plazo, condiciones. Pueden aparecer ciertos elementos en cuanto a lo que os decía, ¿no? De condiciones especiales de ejecución que se hayan visto. En principio no suele haber información individual de los proponentes. Todo queda un poco en esos datos agregados, ¿vale? El presupuesto promedio es este, el plazo promedio es este, pero puede haber casos en los que alguna propuesta haya identificado algún elemento técnico clave, ¿vale? Que pueda condicionar la definición del objeto de contrato o de los plazos, y siempre y cuando no sea un elemento tecnológico, digamos, ¿no? Que sea confidencial o que realmente suponga, ¿no? Un elemento clave de la propuesta presentada, ¿no? por esta entidad, pues eso también se puede reflejar. Suele ser, por ejemplo, el caso cuando se ha identificado alguna barrera normativa que no se había visto o alguna barrera técnica y hay algún proponente que lo identifica. Bueno, eso no es su solución, pero sí ha identificado un aspecto que tiene que ser tenido en cuenta, ¿vale? Como antes os decía, esto no es un proceso de preselección. No estamos buscando ese círculo amarillo que destaca sobre los demás. Todo lo contrario. Es decir, lo que estamos intentando es centrar el tiro donde está la mayoría de propuestas, ¿vale? Eso no significa que las propuestas que estén en condiciones más aventajadas, oye, cuando salga la futura licitación, pues suerte que tendrán, ¿vale? Pero desde luego lo que no va a salir es la futura licitación prevista o exclusivamente pensada para ellos. Es decir, está pensada para que sea participativa, para que se den esas condiciones más o menos promedio que permitan una amplia participación y luego, bueno, pues luego ya cada uno según la calidad, ¿no? La relación calidad-precio de las ofertas que se presenten, pues ya se irá viendo, ¿no? Esto está sacado de la ley de contratos, pero creo que es importante leerlo, ¿no? Esto es un poco insistir en lo que os acabo de decir, ¿no? De las consultas no puede resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. Es decir, no podemos poner con nombre y apellidos la propuesta que más me ha gustado es tal. Aquí no se trata de que me guste una u otra propuesta, sino de ver las que encajan, las que pueden ser viables, ¿vale? Luego ya se verá cuáles son mejores o peores en cuanto a relación calidad-precio, como antes me refería, ¿vale? Y obviamente la propia consulta tampoco puede otorgar ventaja respecto de la adjudicación del contrato para las empresas que participen. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿vale? En cuanto a los aspectos prácticos, bueno, el anuncio ya lo tenéis publicado, ¿vale? Lo habréis visto seguramente en el correo que habéis recibido, ¿vale? De todas formas, si vais al portal de la Junta de Andalucía, en la parte de consultas preliminares al mercado, pues ahí pues se lo tendréis. La fecha de límite de presentación de propuestas, pues como ya sabéis, es el 19 de julio a las 2 de la tarde. Y tenéis una serie de documentos con los que podéis trabajar, ¿no? Por un lado, las especificaciones técnicas o memoria descriptiva, que es el anexo 1 de la documentación que podéis encontrar, ¿vale? El formulario de propuesta, que luego va a comentar más en detalle Pablo, y en su caso, documentación complementaria de tipo gráfico o fotográfico o anexos técnicos que también podéis adjuntar, ¿vale? Y luego también hay un documento de preguntas frecuentes que puede ser enriquecido por las preguntas que vosotros mismos hagáis si es que no las veis reflejadas allí, ¿vale? Para eso hay un anexo 3, ¿vale? Que establece cómo se puede hacer ese proceso, ¿no? De formulación de preguntas. Todo eso, como podéis ver, hay que enviarlo, ¿no? Al correo electrónico que ahí aparece, ¿vale? cpi.fps@juntadeandalucía.es. Bueno, pues con ese asunto, ¿vale? Si realmente os encontráis con que lo que vais a colgar lo que vais a mandar es un fichero muy grande, entonces lo que tenéis que hacer es facilitar la URL de descarga de ese documento en ese correo, ¿vale?
Aspectos clave que hay que tener en esta cuestión. Luego, más adelante, Pablo os va a comentar ya los detalles de lo que es en fin, lo que es el formulario de solicitud, ¿no? Pero lo que hay que tener claro es que ahí donde tenemos que cargar las tintas es en la solvencia técnica que nosotros tengamos como entidad, ¿vale? Pues por lo que sabemos, por nuestros recursos, por nuestra experiencia, ¿vale? Y luego en la viabilidad técnica y económica, a lo que me refería antes, ¿no? De nuestra solución, ¿no? Y un tema muy importante, porque es el que sirve para medir si vamos a estar en una CPI o no, pues el nivel de madurez tecnológica, ¿no? Tanto el que tiene en este momento la solución que estáis desarrollando como el que se prevé una vez acabe el proyecto, ¿vale? Es un proceso, antes ya me he referido a que es un proceso participativo, ¿vale? Es decir, aquí el anuncio se publica, es accesible a todo el mundo y todos los cambios que pueda haber en cuanto a plazos de presentación o que se amplíe los retos que se quieran contrastar o que o que se haga algún ajuste, todo eso va a quedar publicado en el perfil del contratante y en su caso incluso, si fuera así, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, ¿vale? También se va informando de todas las gestiones que se van haciendo porque esto no es un proceso, digamos, pasivo, es decir, no se, aquí la fundación no se va a remitir simplemente a recibir cosas y a analizarlas, si es necesario puede formular preguntas, aclaraciones, puede incluso convocar reuniones individuales o conjuntas pues para terminar de afinar algunos aspectos que no les queden claros, ¿vale? Y de todo eso, por un lado se va a levantar acta, pero también se va a dar información y publicidad a lo que se ha hecho, para que haya absoluta transparencia, ¿vale? El idioma de presentación es el español, aunque si se quiere presentar otros documentos técnicos, se puede hacer presentando una traducción técnica. Para el caso de entidades que no sean españolas, se pide obviamente esa traducción técnica, pero también se podrá facilitar, digamos, el intercambio de impresiones en inglés, ¿vale? Confidencialidad, este es otro tema importante, ¿no? Es decir, vamos a ver, y además este es uno de los miedos recurrentes, ¿no? ¿Por qué presentarme ahora y no esperar a cuando salga la licitación? Porque a lo mejor me voy a exponer yo aquí a exponer cosas que luego me pueden copiar otros. No, eso no es así. Es decir, esto también está sacado de la ley de contratos, ¿vale? En ningún caso el órgano de contratación podrá revelar a los participantes las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel, ¿vale? Es decir, esto, absoluta tranquilidad en ese sentido, ¿vale? También todo el mundo recibe el mismo trato, es decir, aquí todo el mundo tiene el mismo proceso de presentación, no hay un procedimiento A y un procedimiento B. Los formularios, la documentación es la misma para todo el mundo, los plazos son los mismos para todo el mundo y la revisión, que no evaluación. Es decir, esto es una revisión de viabilidad y de solvencia técnica. No es una licitación todavía, ¿vale? Aquí no estamos clasificando propuestas, sino viendo si pueden ser viables o no, ¿vale? Obviamente, tampoco hay preferencia en este sentido, ni exclusión de proponentes, ni por tipología de entidad, pueden ser empresas, universidades, centros tecnológicos, incluso proponentes individuales, ¿vale? Ni por tamaño, ni por origen. La única cosa que puede ser un filtro es que, vamos a ver, se nos presente gente, bueno, pues que de este tema no sabe. Esto hay que valorarlo, ¿no? O bien si la propuesta no está relacionada con la consulta, que a veces también ocurre. Oye, mira, pues de esto no sé, pero sé otra cosa. Bueno, pues eso lógicamente tiene que descartarse. En cualquier caso, eso se refleja en el informe final. Importante, a lo que me he referido antes también, ni el participar ni el no participar otorgan ventajas de esto de cara a la futura licitación. Lo que sí es verdad es que a mí como empresa, hombre, me sirve para irme posicionando, para dejar ver y para un poco gestionar de una forma lícita, ¿vale? Mis intereses y arrimar un poco mi propuesta a lo que pueda ser la licitación final, pero de una manera reglada, ¿vale? Ya por terminar, algunas preguntas típicas, ¿vale? Luego, si queréis, pues en la fase de preguntas, luego lo podemos completar. ¿Es posible presentar varias propuestas y con varios socios? Sí. Si se presenta con varios socios, pues tiene que haber uno que haga de coordinador, ¿vale? Y al que se remitan o que remita todas las comunicaciones. ¿Se pueden presentar soluciones parciales si fuera el caso? Oye, mira, pues yo de esta solución no tengo todos los elementos, pero este elemento sí. Claro que sí, ¿vale? ¿Se puede uno desviar del presupuesto estimativo? Sí, sobre todo con lo que os comentaba antes, ¿no? Si realmente estamos viendo que lo que me están proponiendo se desvía de la realidad, es que casi casi debo decirlo, ¿vale?
¿Me responderán sobre la valoración de mi propuesta? No, esto no es una evaluación. Lo que sí te pueden hacer es preguntarte para terminar de aclarar técnicamente en qué consiste tu propuesta, pero aquí no hay ninguna clasificación, ni ninguna selección, ni ninguna preselección, ¿vale? Se mediará entre proponentes con soluciones complementarias, no directamente, ¿vale? Lo que sí se puede hacer es que en el informe final, ¿vale? Se puede incluir la relación de las entidades que han participado y si ellas lo autorizan, pues unos correos de contacto para que luego se puedan poner ellas en contacto entre sí. Esto suele ser frecuente, ¿vale? Porque normalmente no todo el mundo tiene todos los conocimientos técnicos para preparar después una licitación a este tipo de contrataciones que son complejas, ¿vale? ¿Podría no participar en la consulta preliminar al mercado, pero sí en la futura licitación? Claro que sí, acabo de decirlo, ¿vale? ¿Puedo presentar una solución que esté patentada? Sí, lo que tienes que decir también es en qué condiciones está, ¿vale? Y si tú en un momento dado estarías dispuesto o no a gestionar esos derechos de propiedad industrial, a compartirlos, ¿vale? Porque eso puede ser un elemento, digamos, restrictivo, ¿vale? ¿Cómo se manejan los derechos de propiedad industrial dentro de las consultas? Absolutamente confidenciales. Y además, la consulta en sí misma no es todavía una fase de explotación de esos derechos, ¿vale? Lo único que se hace es recabar esa información, como ya os he comentado antes, para esos datos agregados generales, pero ni se pretende todavía explotar eso, ni por supuesto exponer esos datos individuales, ¿vale? Y bueno, no sé si con tiempo, si me he retrasado, perdonadme, pero ya con esto termino, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Carlos, muchísimas gracias. Está perfecta la presentación. Vamos en tiempo. Simplemente por recalcar muchas de las palabras que ha dicho Carlos. Al final, las consultas preliminares de mercado es una ventanilla que nos facilitan a las administraciones públicas de diálogo competitivo con aquellos operadores que finalmente se van a presentar en un proceso de licitación. A diferencia de una contratación pública normal, tenéis que tener en consideración que aquí lo que vamos a contratar es algo que no existe en mercado, una necesidad no satisfecha, un producto o un servicio que no existe. Por lo tanto, la grandeza de esta consulta preliminar de mercado es que en una fase previa a la licitación nos permiten establecer un diálogo con los distintos operadores para que nos muestren cuáles podrían ser las alternativas que se van a presentar. No te da una ventaja, como dice Carlos, pero sí te da una capacidad de influir. Es decir, para nosotros va a ser muy importante y prácticamente en gran medida vamos a utilizar la información que nos vayáis a presentar para el proceso de licitación. Por lo tanto, cuanto más propuestas presentemos, más capacidad nosotros tendremos de afinar y determinar qué es lo que verdaderamente vamos a necesitar. Al final, si es un proceso de compra pública precomercial, lo que estamos contratando son servicios de investigación y desarrollo. Cuanto más descritos y caracterizados estén esos servicios de investigación y desarrollo por parte de las compañías, más fácil para nosotros será el despliegue y desarrollo de ese proceso de licitación. Yo siempre lo digo, el 20% de las compañías que participan en los procesos de consultas preliminares de mercado terminan siendo adjudicatarios y el 100% de las empresas que participan en procesos de compra de consultas preliminares repiten. Si repiten es por algo. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Hay mucha gente que prefiere no presentar la documentación por aquello de que vayamos a que luego se utilice o cualquier cosa, si lo utilizan o si lo utilizamos en este caso concreto, es una ventaja para vosotros y esa ventaja, entre otras cosas, la vais a ver en el informe final. Nosotros tenemos que cumplir todos los criterios que hemos hablado con anterioridad, pero para nosotros es muy importante saber cuál es el estado actual de mercado. Y ese estado actual de mercado es el que nos va a delimitar y nos va a caracterizar cómo tenemos que llevar a cabo el proceso de licitación. Como esto es muy importante y existen muchas dudas, le voy a ceder la palabra a mi compañero Pablo González de la Oficina Técnica de Compra Pública y el objetivo de este bloque es que podamos hacer un recorrido, un barrido entre la documentación técnica que tenéis a vuestra disposición en el perfil del contratante de la Fundación Progreso y Salud para estas necesidades del pilar de medicina de precisión y para disipar todas vuestras dudas en cuanto a qué esperamos en cada uno de los apartados y cómo cumplimentarlo. Pablo, cuando quieras. Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos, comparto pantalla. Yo creo, vale, creo que ya la he compartido. Sí, Y se ve realmente perfecto. se ve, ¿verdad? Comentaba Javier que vamos bien de tiempo, la verdad es que no vamos Se tan bien, ve, pero Pablo, pero pon la pantalla completa y sí, comparte la ventana de pantalla completa. Así, mejor. sí, ya le había dado, pero no os había llegado todavía a vosotros.
Vamos justo de tiempo. Yo voy a pasar muy rápido por una pequeña introducción que había preparado porque realmente Carlos lo ha explicado a la perfección. En primer lugar, bueno, el bloque mío pretendo que sea bastante más práctico, que es que veáis visualmente cómo es presentar una propuesta. Y bueno, yo soy Pablo González, experto en compra pública de innovación de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación de la Fundación Progreso Salud. Eh, entonces voy a pasar muy rápido por aquí porque sí que es verdad que vamos justo de tiempo y me quería quedar con esta diapositiva, básicamente la ha comentado todo Carlos, con el primer punto que pone ahí 01 presentación. La presentación se hará a través de email, cumplimentando el formulario de presentación. Además podréis trasladar consultas a través del anexo 3 y podréis revisar todas las preguntas frecuentes en el anexo 4, ¿vale? Todo eso vamos a verlo ahora cómo se consigue. Entonces voy a saltarme esto, que básicamente es lo que voy a explicar ahora después directamente en modo práctico, y si mi compañero José Antonio comparte la misma pantalla, os enseño, os voy describiendo cómo se haría. Vale. La consulta preliminar, voy mientras tanto hablando, ¿vale? La consulta preliminar, esta consulta preliminar de mercado, tenéis toda la documentación en el... dejo de compartir. ¿Es tuya, no? Vale. Está toda la documentación en el perfil de contratante de la Junta de Andalucía. Ahí podéis entrar fácilmente a través de mdtsaludandalucía.es, que es la página web del mapa de la demanda temprana de Andalucía. ¿Vale? Aquí en la misma pantalla principal tenéis un enlace a la documentación. Podéis entrar directamente clicando en el enlace en ese cuadradito azul que veis en la pantalla y se descargará directamente un documento, que es el que veis aquí adelante. Aquí aparecen todos los retos que hemos presentado en esta consulta preliminar del mercado. Me quedo con esta primero, por ejemplo, que es la de biomarcadores. Vamos a hacer el ejemplo con esta. Si clicáis dentro en esa primera línea, MDT1 23002, que es concretamente el ejemplo de biomarcadores, se os abrirá esta ventana, que es el perfil de contratante de la Junta de Andalucía, que es un enlace directo que hemos puesto para facilitar que podáis acceder de forma rápida. Aquí podéis ver que está abierto hasta el día 19 de julio, lo ponía ahí un poquito más arriba. En documentación complementaria tenéis tanto la convocatoria, que bueno, la tenéis ahí, pero lo más importante es este documento que viene como un archivo comprimido que pone MDT1 23002, documentación de consulta preliminar, lo descargáis y aquí os aparecen los cuatro anexos, que son el anexo 1, anexo técnico, el anexo 2, que es el anexo formulario en formato Excel. Aquí está, cuando lo abres directamente te aparece aquí y luego está el anexo 3 y el anexo 4. El anexo formulario tiene al principio un índice con los apartados, diferentes apartados que ha comentado Carlos, con la información que os requerimos. Por aquí, por ejemplo, un ejemplo, en el primero he puesto una empresa aleatoria, empresa 1 SA. Tenéis una I, a lo largo del documento va a haber unas I, que es esta que señalo yo aquí, que os va a ir dando información adicional, ¿vale? Os lleva a otra ventana donde tenéis aclarados ciertos puntos que creemos que podían ayudar a la complementación del documento. Y en la misma pregunta tiene otro clic para volver a la ventana, a la ventana que estabais rellenando, ¿vale? Entonces así os va a facilitar mucho más ir por el documento e ir cumplimentando. Se va a solicitar información de todo lo que comentaba Carlos al principio, tanto para que desarrolléis vuestras capacidades, o sea, expliquéis bien las capacidades que tenéis para resolver el reto, hagáis hincapié en aquellos puntos fuertes que creéis que vuestra propuesta tiene para resolver el reto, deis detalles económicos que luego nos van a servir para orientar el presupuesto de la licitación, porque queremos ir bien ajustados y que nadie se quede fuera de poder participar en ese pliego. Em, Después también hay preguntas técnicas en cuanto para que muchos campos para que tengáis oportunidad de desplegar toda la información que tenéis.
que tiene la propuesta, ¿no? Para que quede bien explicada. Me quiero detener aquí un poco en el apartado de la innovación de la propuesta, que es este que veis aquí abajo, ¿vale? Nosotros somos una oficina de compra pública de innovación. Nuestro compromiso y objetivo es utilizar la información recabada para preparar una licitación pública de compra pública de innovación, también comentaba Javier antes. Entonces es crucial que las propuestas no solo se presenten soluciones que existen en el mercado, sino que tengan un desarrollo de innovación. Se tiene que presentar como un proyecto de desarrollo para obtener una innovación que permita que ese producto, que posiblemente algunas de las empresas que están aquí hoy ya tienen productos que creen o que, bueno, que resuelven total o parcialmente el reto. Lo que buscamos es que esa solución se le dé una vueltecita más y propongáis un plan de desarrollo e innovación que mejore vuestro cualquier producto que tengáis en mente, y así podamos desarrollar lo que sería una licitación de compra pública de innovación, la contratación de servicios de I+D, que es en lo que se va a enfocar este proyecto. Por lo tanto, es tan importante que presentéis propuestas como que esa propuesta contenga una parte de I+D, que tenga un plan de desarrollo que ahora veremos. Se os pide que hagáis un plan, que pongáis los diferentes hitos para alcanzar ese desarrollo y las características que se pretenden obtener, que digamos que no solo tengamos una solución que resuelva el reto, sino que sea una solución de vanguardia, que sea una solución innovadora, que dé un plus, digamos, a que hagamos esta inversión y se contrate ese servicio de I+D. Entonces, es muy importante ese Esto, apartado. perdona Pablo, Sí, esto sobre todo lo estamos diciendo porque es bastante habitual y nos hemos encontrado en otros procesos de consulta preliminar al mercado que las compañías presentan una solución que ya existe en mercado. Si eso ocurre, evidentemente lo que va a generar es una paralización del procedimiento de la CPMs y de la compra pública de innovación, dado que se pasaría a un procedimiento de contratación pública normal y habitual, dado que ya el producto ya está en mercado. La realidad, y sobre todo no ocurre muchísimo en plataformas tecnológicas o plataformas digitales, que muchos operadores nos dicen que esa solución ya la tienen establecida en mercado, pero al final, cuando llevamos a cabo un análisis y una valoración, lo que nos encontramos es que, bueno, solventan el problema, pero de manera parcial. Por lo tanto, es importante que nos identifiquéis cuáles son las soluciones en mercado que actualmente tenéis, pero que también reviséis muy bien cuáles son los objetivos de esa necesidad, ¿vale? perfecto, gracias, Javier. Aquí podéis ver un despliegue de hitos en el que podéis desarrollar cuáles van a ser los hitos claves del desarrollo de esa innovación propuesta. Em, pues simplemente debéis cumplimentar, y sobre todo eso, lo que me comentaba Carlos también, estipular muy bien los plazos que consideréis que va a tardar el desarrollo de vuestra propuesta, y presentar bien una justificación, un detalle de qué es lo que vais a hacer, digamos, las hipótesis que planteáis, cómo obtenerlas, y así pues, nosotros tengamos idea de cómo podemos fijar esas características en el pliego posterior para delimitar bien qué alcance va a tener la solución que queremos del reto. Em, por ejemplo, aquí me he ido al punto de información que te lleva a esta información, que os detalla un poco cómo se desglosan los diferentes apartados en los que debéis, mm, digamos, fijaros para montar los diferentes hitos de desarrollo del proyecto. Realmente el documento formulario tiene varias pestañas, tienes como 10 pestañas con preguntas. Podéis ir resolviéndolas directamente sobre el formulario, y una vez que ya aquí, por ejemplo, hay preguntas de impacto, preguntas de características y detalles del prototipo. Luego al final habrá unas declaraciones obligatorias, digamos, una declaración de la documentación. Y ahora, si damos un poco para adelante, el apartado 9, tenemos la documentación adjunta. Este es un punto que me quiero detener, porque la documentación adjunta, como comentaba Carlos, pues sí que puede ser en inglés. Digamos que mucha gente pues presenta en esta parte, a lo mejor anexa a lo mejor algún tipo de documento, de paper científico para, digamos, argumentar su hipótesis de desarrollo en algún proyecto concreto. Y aquí podéis fijar si el documento es confidencial. Por a lo mejor nos pasáis un paper que está en publicación, o que sea vuestro o que no, o algún detalle
de alguna presentación comercial vuestra, pues que no la queréis pasar, pues lo podéis marcar como confidencial. Entonces esos documentos sí que serían confidenciales. El resto del documento, los que no marquéis como confidenciales, vamos, lo que comentaba Carlos, se detallará de forma agrupada, no se hará hincapié salvo que sea una característica que consideremos que es fundamental y que se considere que es un punto, un salto adelante que será exigible en la solución. Y por último, en la última pestaña simplemente es para que firméis el documento, simplemente indiquéis el nombre y la fecha de presentación. El documento está preparado para que podáis darle a imprimir todas las ventanas y se quede en 30 páginas, ¿vale? Y podáis luego firmarlo digitalmente si consideráis que podéis firmarlo, o directamente realmente cuando mandéis el correo con el formulario ya quedará como prueba de que es el documento que se ha entregado. Pero si queréis enviarlo también como PDF, lo que sí os agradecemos que también lo mandéis como Excel porque nos facilita después nosotros el análisis. Vamos muy mal de tiempo, me están diciendo mis compañeros, entonces pues voy a paso a los próximos pasos, comparto de nuevo y luego vamos al turno de preguntas. Entonces, vale. El repaso de los puntos claves, la idea es que el reto planteado tenga un desarrollo innovador, ¿no? Que los puntos críticos que se establezcan los posibles riesgos del desarrollo que se plantea, como posibles barreras, tanto técnicas como de regulación o barreras que identifiquéis. Se puede presentar propuestas individuales o en colaboración, totales o parciales, si queréis que podéis desarrollar una parte de la solución. Si queréis buscar colaboración, pues también podéis trasladarnos al buzón de CPI que estáis interesados en buscar partners para el desarrollo. Entonces nosotros podríamos ahí ayudaros a identificar partners para propuestas. Simplemente resaltar ya la fecha límite, el 19 de julio, de presentar la propuesta y que podéis trasladarnos tantas consultas como queráis. Y sí que os pediríamos que usarais el anexo 3 de consultas, que es un formulario establecido para trasladar consultas que está en el mismo comprimido que podéis descargar del perfil del contratante. Y termino con los próximos pasos. Estamos en el primer naranja, que es el lanzamiento de la consulta preliminar al mercado, que se abrió en el evento Espacio CPI Salud. Ahora mismo estamos en la presentación, que sería el siguiente de 24 de septiembre del 24. En julio, como comentaba, el 19 de julio se finaliza el plazo de presentación y daríamos como un plazo de 30 días para analizar la propuesta y después podríamos llamaros al siguiente paso, que serían entrevistas a los participantes. Entrevistaros directamente para aclarar alguna parte del formulario que no nos haya quedado claro, algunas de las características que necesitemos aclaración, ampliar información de cualquier tipo de vuestra propuesta, y sí que os llamaríamos para entrevistarnos, además también para conoceros, que siempre es interesante que podamos también poneros caras y comentar vuestra propuesta. Después tendríamos dos puntos adicionales dentro de la consulta preliminar al mercado, que sería realizar el informe final, que saldrá como aproximadamente en octubre, y una jornada de presentación del informe final. Presentaríamos el informe final también en una jornada webinar como esta y comentaríamos toda la información captada. Una vez terminado lo que es la CPM, que terminaría aquí en noviembre del 2024, ya pasaría toda la información recabada al Servicio Andaluz de Salud, que daría una priorización de los retos y después a captar financiación. Por lo tanto, ya nos iríamos a principios de 2025 para, digamos, trabajar en el primer trimestre o segundo trimestre en la licitación de los retos que hayan sido priorizados. Así que con esto termino. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Dudas, preguntas que podáis tener? ¿Vale? Si queréis trasladar preguntas, podéis darle a levantar la mano, que creo que aparece por ahí a la parte superior en participar, y así vamos coordinando mejor el turno de preguntas. Patricia, Hola, cuando buenas. quieras. Sí, mira, os quería consultar porque sí que tenemos investigadores
en el País Vasco que podrían alinearse un poco con algún reto vuestro de medicina y de precisión, pero la primera pregunta que me hacen es ¿qué plazo tiene realmente la Junta de Andalucía para acabar estos proyectos? Supongo que están enmarcados dentro de algún tipo de ayuda europea, FEDER y demás, y quieren saber realmente cuántos años tienen para desarrollar estos retos en el caso de ser seleccionados. Te comento, a día de hoy ninguno de los retos tiene financiación FEDER, ¿vale? Esto es un instrumento desarrollado por el Servicio Andaluz de Salud para detectar sus necesidades. Queremos utilizar el vehículo de compra pública e innovación o no, dependiendo del reto, dependiendo de la situación y demás. De hecho, hemos estado hablando en el tema, por ejemplo, de la cumplimentación de la documentación de las consultas preliminares de mercado. Puede ocurrir que en un momento determinado un operador nos presente una solución que ya existe en mercado y lo que vamos a hacer es sacarlo de este procedimiento y pasarlo a un procedimiento de contratación pública normal, ¿vale? El objetivo de este procedimiento es tener cumplimentada antes de finales de año toda la documentación para que al mismo tiempo se haga la valoración por parte del Servicio Andaluz de Salud y en colaboración con la Consejería de Salud se prioricen estas 33 necesidades. ¿Esa priorización qué significa? Pues al final es una clasificación en la que en primer lugar el Servicio Andaluz de Salud va a determinar cuáles de esas necesidades, por ejemplo, van a ser solventadas con fondos propios. Es decir, ya no olvidamos de FEDER. Va a haber determinadas propuestas que directamente el Servicio Andaluz de Salud puede decidir que él con sus propios fondos va a hacer frente y va a hacer frente en los tiempos determinados. Esto no se está acogiendo a ningún programa operativo FEDER, no se está acogiendo a ningún proyecto específico y no se está acogiendo a ningún programa específico. Esto es otra forma de hacer las cosas que lo llevamos utilizando bastante tiempo, por el que nosotros queremos detectar cuáles son las necesidades del sistema con independencia de los instrumentos que existan y en base a esos instrumentos luego ir trabajando. Entonces, como ha comentado mi compañero Pablo, el objetivo es que tengamos toda la documentación preparada antes de finales de año y una vez establecida la hoja de ruta entre el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud, a principios del 2025 comencemos a atacar. O bien con los fondos propios del Servicio Andaluz de Salud, o bien buscando financiación europea, nacional o regional para cada una de las propuestas. De acuerdo, muchas gracias por la explicación. Hay un elemento, de hecho, en referencia a la pregunta que también comenta Beatriz y que suele ser bastante recurrente en todo este tipo de webinars que hacemos de las consultas preliminares de mercado y que ya hemos comentado en anterioridad. Para nosotros es muy importante que aquella propuesta que nos planteemos sea lo más descriptiva posible en cuanto a tiempos y en cuanto a importe económico, porque para nosotros daros cuenta que a día de hoy estamos lanzando 31 retos a mercado. Eso es un volumen económico bastante importante en el que necesitamos saber con precisión cuánto dinero vamos a recibir no solo de cara al desarrollo de nuevas soluciones, sino también incluso a la implantación y al despliegue dentro del sistema sanitario público de Andalucía. Aparte de hacer una descripción, esa descripción tiene que estar directamente relacionada con las capacidades de vuestras empresas o centros tecnológicos. Me explico. Nosotros vamos a tener en consideración toda la documentación que presentéis como criterios de solvencia técnica. Por lo tanto, cuando presentamos el número o cuando os pedimos o preguntamos por el número de empleados, necesito por favor que seáis precisos y que contestéis lo que oficialmente tiene la compañía. Cuando os pedimos información de resultados de ejercicios, tiene que ser información precisa. Cuando hablamos de características técnicas, es muy importante que nos identifiquéis todo el tema de certificado de calidad y demás. En temas de derechos de propiedad industrial o incluso en desarrollo, es importante que nos identifiquéis todos los derechos de propiedad intelectual o industrial previos al desarrollo de esta solución, esta necesidad. Que tengáis en consideración si es necesario e imprescindible la obtención de licencias de uso para el desarrollo de este tipo de soluciones.
Y para nosotros, en el caso del sistema sanitario, os animo a que os veáis cualquiera de los procedimientos de licitación de compra pública de innovación que nosotros hemos lanzado, dado que el tema de regalías y el tema de compartir bueno, derechos de propiedad industrial y regalías, para nosotros no son criterios excluyentes, pero sí limitantes. De cara a la evaluación de las propuestas, lo que nosotros daremos es una puntuación en función de los datos que que el propio operador presente. Entonces, yo creo que sí es importante para nosotros en las consultas preliminares de mercado. Pedimos esta información y os pedimos, por favor, que seáis lo más preciso posible, dado que ellos nos van a ayudar en la elaboración de los pliegos. Si existen derechos de propiedad industrial e intelectual anteriores, qué limitaciones tenéis o líneas rojas en cuanto a si estáis dispuestos a compartir derechos de propiedad industrial e intelectual o no, qué porcentajes máximos podríais compartir, si estáis dispuestos a compartir regalías de las soluciones finales, qué elementos alternativos a las regalías podéis ofrecer. Todo esto se va a derivar en el procedimiento de licitación. Por lo tanto, cuanto más información nos deis, más enriquecedora será. Ve una mano, Fran. Buenos días. Tengo una consulta. De cara a la presentación de propuestas, si, por ejemplo, desde una entidad se tiene una propuesta que soluciona parcialmente el reto y se tienen identificados a otras entidades que pueda dar otra parte de la solución, ¿es necesario que de cara a la presentación de la propuesta ambas entidades tengan que conformar por ejemplo, una UTE o algún tipo de asociación? ¿O simplemente podría ser que una entidad presente la propuesta y subcontrate a la otra parte del desarrollo? Sí, te respondo yo, Francisco. Efectivamente, todo eso sería posible. Presentar una propuesta parcial podría identificar posibles partners con los que estén identificados o ya ha hablado o que pretende hablar para preparar una propuesta. Eso sería perfectamente, se debería incluir, digamos, en la propuesta, se debería identificar. No sé si he respondido completamente a la pregunta o había hecho alguna cosa. Vale. Yo si me lo permites, Pablo, un poco por completar, ¿no? Un poco por apostillar lo que has dicho, ¿vale? En esta fase se es muy flexible, es decir, como antes hemos comentado, se pueden presentar propuestas por más de una entidad. La única cosa es que esa entidad, ya sea en colaboración o subcontratando a otras, tenga esa interlocución única con la fundación, ¿vale? Otra cosa es la futura licitación. En la futura licitación ya el mecanismo será más rígido, lógicamente. Allí, si se va con más de una entidad, pues habrá que ir en UTE, en consorcio o algo así, ¿vale? Mira, aprovechando la pregunta también, os digo lo que hemos hecho en otros procedimientos de licitación y que lo dejamos abierto a que los operadores puedan presentarse. Hay determinados proyectos que, dada la especificidad, nos pedían muchísimas empresas la posibilidad de abrir un apartado en la web. En este caso lo podríamos hacer dentro del MDT, donde los distintos operadores tuvieran la posibilidad de cumplimentar una ficha técnica para que se conocieran los unos o los otros en cuanto a la preparación y presentación de propuestas. Esto es algo que no lo hemos fijado en el MDT porque queremos ver cómo evoluciona el tema de las consultas preliminares del mercado, pero si es de vuestro interés, os pediríamos por favor que nos mandéis un correo al correo electrónico de referencia de la consulta preliminar del mercado, ¿vale? Y en base a eso, pues desde el punto de vista tecnológico lo estudiamos dentro de la web y habilitamos, si acaso, un apartado específico para que los operadores de mercado se puedan identificar. Alberto. Sí, mi pregunta, soy Alberto de Promega Biotech Ibérica, es referente a los presupuestos para cada reto. No sé si están publicados o es algo que según se termina de afinar en otras etapas. Pues mira, Alberto, realmente en el MDT, o sea, la gran mayoría de proyectos que hemos lanzado hasta ahora eran proyectos que venían de una financiación de un programa FEDER, de las distintas convocatorias, pero en el caso del MDT son necesidades que estamos identificando en tiempo real en nuestro sistema sanitario.
sí tenemos una cierta orientación de cuál puede ser el presupuesto de cada una de las propuestas, que fue la información que recopilamos y recogimos en los talleres MIND, ¿vale? Con los distintos operadores, pero ninguna de las propuestas del MDT en esta consulta preliminar de mercado hemos puesto presupuesto económico. Primero porque no queremos limitarla. Y segundo, porque evidentemente la recogida de información que hicimos en las talleres MIND fue muy pequeña. Utilizamos muy pocos operadores de mercado para las propuestas y el objetivo es que sea esta consulta preliminar de mercado la que nos defina de manera más precisa el presupuesto económico para cada una de las propuestas. Bien, bien. Por lo tanto, Gracias. Alberto, no solo es importante tener en consideración cuál puede ser el coste de desarrollo de la solución, sino también tener en consideración que toda la documentación o información que nos podáis plantear en cuanto al despliegue de la solución e implantación dentro del sistema sanitario y qué cosas tenemos que tener en cuenta, mejor, porque más información le trasladamos al Servicio Andaluz de Salud. Gracias. Hay una pregunta en el chat, Javier, te la leo, de María del Carmen Molina Gago, que pregunta sobre el tema de la propiedad intelectual, que quién es de quién pertenece la propiedad intelectual, para que aclares porque no ha quedado del todo claro. Mira, te comento, al final, cuando nosotros licitemos, en el caso de una compra pública precomercial, va a ser un contrato de servicios de investigación y desarrollo, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros vamos a limitar, entre comillas, en ese procedimiento de licitación? Y por eso os animo a que miréis cualquiera de las propuestas de licitación que nosotros hemos lanzado desde la Oficina Técnica de Compra Pública. Tenéis el ejemplo del proyecto de ITP, Asuran, Biopsia Líquida, tenéis el ejemplo de Equilin, en breve saldrá Carti Andalucía y Pivicra, ¿vale? Pero básicamente el modelo que nosotros estamos aplicando es que los criterios de propiedad industrial e intelectual y compartir regalías dependen de vuestras propuestas. Nosotros le damos, es un criterio de adjudicación, ¿vale? No es una limitación, es decir, para nosotros no es condición sine qua non que compartáis propiedad industrial e intelectual. Los derechos de propiedad industrial e intelectual van a ser para los adjudicatarios y en vuestra oferta es donde vosotros vais a identificar si estáis dispuestos o no a compartir propiedad industrial e intelectual. Si no estáis dispuestos a compartir, evidentemente, la puntuación en ese apartado será 0. Y vosotros diréis si estáis dispuestos o no a compartir regalías con la administración. Si no, será 0. Eso no significa que vaya a ser excluyente. Depende de las propuestas que en el proceso de licitación se presenten, obtendréis mejores resultados o no. Pero nosotros, hasta ahora, no hemos limitado en ningún proyecto el tema de propiedad industrial e intelectual. Por lo tanto, para todos aquellos derechos de propiedad industrial e intelectual anteriores al proceso de licitación, evidentemente la titularidad es vuestra, y para todos aquellos desarrollos posteriores al proceso de licitación, es decir, y directamente relacionados, sois vosotros los que en vuestra oferta, que es vinculante, del proceso de licitación, vais a determinar si estáis dispuestos a compartir o no. Si me lo permites, Javier, un poco también por apostillar ahí, ¿vale? En el ámbito de la salud puede ocurrir como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, ¿no? Que para ciertas temáticas que pueden ser estratégicas, pues por ejemplo, de autonomía estratégica frente a proveedores exteriores, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de multinacionales, ¿no? Oye, mira, es que desde este punto de vista, este proyecto es estratégico y no queremos tener que depender de una multinacional que en un momento dado pues nos quiera cortar el grifo o nos imponga unos precios abusivos, ¿no? Cuando se dan esas circunstancias y en el ámbito de la salud puede darse, lo que sí puede pedir la administración es tener algún tipo de derecho de acceso en condiciones favorables o incluso en condiciones gratuitas bajo ciertas circunstancias, ¿no? Pero como dice Javier, en la mayoría de los casos lo que se pretende precisamente es que sea un instrumento que también genere capacidades y que genere mercado. Y la mejor forma de hacer eso es, obviamente, que los propios desarrolladores tengan esa capacidad de explotación, ¿vale? Vale, muchas gracias.
Ahora Y por estaríamos en supuesto, de tiempo. verdad, sentiros libres en las preguntas de las consultas preliminares del mercado, de trasladar la información y documentación que consideréis y estiméis oportuno. Sentiros libres de hacernos las preguntas por correo electrónico. Nosotros, nuestro objetivo es contestarlas lo más rápido posible e incluso añadirlas al documento de preguntas frecuentes, ¿vale? Estamos ya en tiempo, Javi, si quieres cerrar. Sí, yo creo que con lo que ha comentado Javier, si no hay ninguna pregunta adicional, lo que podemos ir concluyendo la sesión. Daros las gracias a todos por participar hoy en este evento. Bueno, repetir de nuevo que tenéis abierto nuestro buzón de correo para cualquier consulta adicional, sobre todo también preguntas técnicas, que hoy no hemos tenido oportunidad de ampliar esa parte, y se la trasladaremos a cada uno de los líderes de cada reto para que puedan responder con una respuesta científico-técnica a las preguntas que tengáis. Así que agradeceros de nuevo, muchas gracias por estar aquí hoy presente en este webinar, y iremos trasladando información a través de los canales que tenemos en la oficina para indicaros los avances en la consulta preliminar al mercado y los retos. Muchas gracias. Carlos, minuto de resultados, si quieres decir algo antes de que nos No, desconectemos. o sea, nada, o sea, vamos, todo lo contrario, o sea, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros, y nada, enhorabuena, porque yo creo que ha sido una sesión muy productiva y en la que ha habido mucho debate, así que nada, gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Seguimos a vuestra disposición en el correo electrónico que hemos habilitado en el perfil del contratante. Cualquier duda estamos a vuestra entera disposición y hasta la próxima. Sí, también recordar que tenemos dos webinars también de los otros pilares principales, uno que todos ellos se van a grabar y se van a colgar en YouTube, ¿vale? Tenemos mañana a las 9:30 y a las 11:30, 12:30, perdón, y hoy a las 12:30. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Venga. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.